Gracias a Dios por la historia de Samuel, del primer profeta de Israel, ¿verdad? Es interesante observar cómo es que en la historia la Biblia redacta de una manera muy específica datos muy importantes que se sobreentienden algunas cosas. Una de ellas podemos entender el hecho de que cuando Elí supo de la derrota de los hebreos, de los judíos, ¿verdad? No le pasó nada, ni aún, ¿verdad? Ni aún en la noticia cuando mueren sus hijos, cuando este hombre le da la noticia a Elí que murieron también sus hijos, no le pasa nada. En donde sucede el drama, cuando cae Elí, cuando llega ese impacto de que el hombre le dice que el arca ha sido tomada por los filisteos. Ahí es donde él entiende el estado en el cual Israel en ese momento se encontraba, sin Dios. Porque era el arca, el símbolo de la presencia del Dios de Israel. De su motivo de vida, de su motivo de existencia en el lugar donde Dios los había colocado. Elí se dio cuenta que Dios los había abandonado a causa de su pecado. Es notorio ver en el capítulo 5 que los filisteos en sí mismos se dicen unos a otros, vamos a luchar, vamos a ganar, vamos a pelear como nada, ¿verdad? Como jamás lo hubiéramos hecho, porque si no vamos a ser sometidos a una esclavitud. Claro, ellos no sabían que cuando Israel peleaba y ganaba, tenía la victoria, era a causa de que Dios estaba con ellos. Si Dios está con nosotros, hermanos, Dios nos ampara y nos da la victoria. Si Dios no está con nosotros y sus planes es darnos a entender la situación, la condición en la cual nos encontramos, ¿verdad? A nivel personal, Dios nos abandona, aunque tengamos las armas necesarias. Y perdemos la victoria. Nosotros tenemos que entender que es a causa de la aprobación de Dios que estamos de pie. No es a causa de la inteligencia que tengas, no es a causa de la prosperidad que en circunstancias, ¿verdad? X tú tengas, no. Si no es a causa, la prosperidad viene a causa de que Dios está cumpliendo los planes en tu vida. Necesitamos observar, entender, ¿verdad? Lo que la Escritura nos da, lo da por dicho, por entendido. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Capítulo 5, vemos aún, ¿verdad?, cómo los filisteos se llevan, dice. Capturan el arca de Dios, versículo 1. Estoy en 1 Samuel 5:1. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Vemos cómo Dios empieza a trabajar, a realizar los planes a nivel personal. Vemos cómo primero tira la imagen de Dagón y después se le corta el cuello y las manos, en fin, ¿verdad? Esta imagen queda postrada ante el arca de Dios, ante la presencia de Dios. Nosotros tenemos que estar siempre delante de la presencia de Dios, a cuentas y con una actitud
de disposición para hacer la voluntad de Él en tu vida. Versículo 5. Primera de Samuel 5:5 dice: por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Vemos que Dios empezó a cumplir los planes que Él tenía en la eternidad solo, sin su pueblo. Dios no podía amparar a su pueblo si su pueblo andaba mal. Si vivía una vida en pecado, Dios no podía ampararlo. Sin embargo, Dios siguió haciendo los planes que Él determinó. Determinó para llevar a cabo muchas cosas que vamos a ir viendo en esta historia. Muy bien. Viendo esto, los de Asdod, versículo 7, dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Se dieron cuenta que Dios seguía cumpliendo los planes de destruirlos a ellos. Sin la ayuda del hombre, Dios actuando de una manera soberana. Nosotros tenemos que entender eso y amoldarnos e incluirnos, ¿verdad?, en los planes de Él. Versículo 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Esto me indica algo tremendo. La aflicción, el miedo que ellos sentían al tener, ¿verdad?, la presencia de Dios en esos lugares, provocó esta enfermedad, esos tumores, la aflicción, el miedo, el quebranto. Ahí dice que hubo un quebrantamiento, ¿verdad? ¿En qué? En su corazón. Voy a leer, versículo 9, dice: y aconteció que cuando la habían pasado a este lugar, ¿verdad?, a Gat, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Una persona que es quebrantada en su corazón implica que no está a cuentas con Dios. Necesita arrepentirse. Dios le muestra que está mal, de alguna manera, ¿verdad? Y necesita arrepentirse. El quebrantamiento produce aflicción, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer que Dios se sienta bien con nosotros. Necesitamos orar y decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero vivir como tú quieres que yo viva, Señor. Por supuesto, en Asdod y en Gat no había esto. Hay naciones, ¿verdad?, gentiles, terribles, que adoraban a sus dioses de una manera abominable delante de Dios. Y vemos la reacción de Dios
a causa de esta idolatría. Versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos, a nosotros y a nuestros pueblos. Fíjense nada más. Ya sabían, ¿verdad?, lo que estaba pasando. Que la presencia de Dios estaba actuando de una manera temible. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Israel, del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no los mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Vemos cómo Dios llevó a cabo la guerra para destruirlos. Así como Dios permitió la muerte de tantos hebreos, de tantos judíos, 34,000 en la batalla contra los filisteos, también, ¿verdad?, el Señor, nuestro Dios, acabó con los filisteos de una manera terrible. ¿Estamos de acuerdo con lo que está haciendo Dios? Muy bien. Voy a mencionar un detalle más importante, uno de los detalles más importantes que tiene estas historias. Versículo 1 del capítulo 6. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios, del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. ¿Qué querían pagar? Expiación los gentiles. ¿A Dios? Increíble. Había un arrepentimiento en ellos. Un arrepentimiento, por supuesto, no como Dios espera, ¿verdad? Pero había un arrepentimiento. Muy bien. Voy a seguir leyendo. Dice, versículo 4. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos y a vuestros príncipes. O sea, los líderes, los adivinos de ese lugar, estaban diciendo que era necesario que pagaran, que retribuyeran, o retribuyeran, ¿verdad?, con recursos, el hecho de lo que hicieron al robar el arca. Y por eso es que mandaron estas piezas, ¿verdad? Voy a leer el versículo 4 otra vez. Dice: y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque la misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. ¿Y daréis qué? Gloria. Quizá enviará su mano. Dice, quizá enviará su mano de sobre vosotros
y de sobre vuestros dioses y de vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a los cuales se haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a su casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. ¡Qué inteligentes! Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las unieron al carro y encerraron en ellas sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro nuevo, y la caja con los tumores de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto andando y bramando, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. ¿Le pasó algo al arca de Dios? ¿Pero qué hizo en su travesía? Mató a un porcentaje tan alto de filisteos, y todavía los enfermaba, los hería. Él batalló solo. Él ganó la batalla ¿cómo? Solo. Necesitamos entender, hermanos, que debemos de estar con el Señor, que tenemos que caminar junto a Dios, que tenemos que vivir conforme a lo que Él nos enseña, limpios, a cuentas, para que Él sea glorificado en nuestras vidas y en las vidas de la gente que nos vea. Es necesario hacerlo. No queremos que Dios trabaje solo, ¿verdad? No. Queremos participar nosotros con Él, para que en sus planes nosotros seamos capaces de honrarle y de adorarle como Él espera de nosotros. Que el Señor bendiga esta bendita palabra y que nos haga recapacitar de la profundidad que en ella implica. Ella implica que entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia y por tu perdón, Señor. Queremos estar a cuentas contigo. Queremos vivir una vida conforme a tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Tome el control de nuestra mente y de nuestras emociones y permítenos hacer constantemente tu voluntad. Que sea algo cotidiano para nosotros, como a Jesús le acontecía. Jesús decía que su verdadera comida y bebida era hacer la voluntad de su Padre. Permítenos, Señor, pensar y hacer como nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra
comida y nuestra bebida sea el hacer tu voluntad cada día. Permítenos hacerlo, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén.